fervorosa hermandad y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de la Viga, nuestro Señor San Salvador y Nuestra Señora del Socorro, representante del Consejo Local de la Unión de Hermandades de Jerez, Antonio Espinar, hermanos mayores y representantes de juntas de gobierno de nuestras hermandades jerezanas, miembros de la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, hermanos, cofrades, devotos, señoras, señores, buenas tardes a todos. Desde la Junta de Gobierno y en representación de esta, es un honor poder representar de nuevo esta cita ineludible del calendario cofrade jerezano. En vísperas de la transfiguración de nuestro Señor San Salvador, es tradicionalmente ya la fecha elegida para nuestro pregón y entrega del galardón Potencia para un cofrade ejemplar. Este año 2025, año jubilar, que ha propiciado el traslado de nuestro titular al altar mayor de esta catedral, nos recuerda la impronta de la esperanza en todas y cada una de nuestras cuitas diarias. Esa esperanza que seguro nos transmitirá con sus sensaciones y experiencias nuestro pregonero 2025, don Pablo Baena Rodríguez. Y a la finalización de este rendiremos homenaje a nuestro galardonado don Fernando Barea Fernández con el galardón Potencia para un cofrade ejemplar. Es por eso que le otorgo la palabra a don José María Gamboa Sánchez, secretario de nuestra hermandad, para que lea las actas correspondientes a la asignación de este acto. Adelante. Acordado por la Junta de Gobierno en Cabildos Oficiales, celebrado el día 4 de junio de 2024, y de acuerdo al punto 3 de dicho Cabildo, se decidió por unanimidad elegir como pregonero para realizar el pregón al Santísimo Cristo de la Viga en su edición número 44 de este año a don Pablo Baena Rodríguez, cofrade de las Hermandades de la Flagelación, del Nazareno, de la Veracruz y de la Virgen del Rosario de Bornos, así como de la Sacramental de Santiago de Jerez de la Frontera, entendiendo era la persona idónea y cualificada para realizar el mismo, contando con amplio currículo pregonero, así como actos líricos y una dilatada experiencia en dicho ámbito, destacando los pregones de Semana Santa de Bornos, la Barca de la Florida y Villamartín, y el realizado en la Semana Santa de Jerez del año 2022. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el punto 3 del citado Cabildo, se acordó por unanimidad la elección para la entrega del galardón Potencia para un cofrade ejemplar correspondiente a la edición de este año 2025 a don Fernando Barea Fernández, reconocido vestidor de numerosas imágenes marianas tanto en Jerez como en otras localidades de la provincia, destacando su trayectoria profesional y su labor en el mundo de las cofradías, su amor incondicional siempre al servicio de la Virgen, dando naturalidad y sencillez, buscando siempre resaltar la belleza y devoción de cada imagen. Su profesionalidad, buen hacer y cariño demostrado durante décadas le hace merecedor de este galardón, entendiendo que era la persona idónea para recibir este reconocimiento. Don Pablo Baena Rodríguez, jerezano de adopción, bornicho de nacimiento. Como ha dicho nuestro secretario, hermano de diversas hermandades, tanto de Bornos como de Jerez de la Frontera, y entre sus experiencias más memorables se encuentran el pregón de Jerez en el año 2022, así como los pregones de la Semana Santa mencionadas, Bornos, Villamartín, la Barca de la Florida. Pregón al Nazareno, meditación sobre las 7 palabras en el Cristo, exaltación poética a la misericordia, todo ello con un gusto exquisito, posiblemente fruto de su formación como filólogo y profesor de lengua. Hoy, ante la presencia del Santísimo o de la imagen del Santísimo Cristo de la Viga, esperamos que sus palabras lleguen a vuestros corazones y os llenen de paz y esperanza en este tiempo de reflexión y recogimiento. Y sin más dilación, cede la palabra a don Jaime Galán, presentador de nuestro pregonero, que seguro nos va a presentar un semblante más personal de nuestro pregonero 2025. Jaime, adelante.
Hoy, como siempre fue en los días en torno al 6 de agosto, como manda la tradición de esta querida hermandad, nos postramos aquí en la catedral en torno al Cristo de la Viga para pregonar la transfiguración del Señor. En esta edición de 2025, el encargado de este menester es mi querido amigo y hermano Pablo Baena. Pablo Baena Rodríguez nació en la localidad de Bornos el 3 de julio de 1977. A los pocos días, como no podía ser de otra forma, fue recibido en el seno de la Iglesia a través de su bautizo y presentado a Nuestra Señora del Rosario, devoción familiar que le sería inculcada desde la niñez por sus padres, José y Paz, y por su abuela Encarna, que le enseñaron a querer a la Iglesia y entregarse a su servicio. Su parroquia, la de Santo Domingo de Guzmán de su pueblo, donde fue bautizado, realizó su primera comunión y recibió la confirmación, mantiene un vínculo estrecho y permanente. Allí se desvive por todo lo relacionado con la liturgia y el decoro del templo, procurando que las tradiciones ancestrales de la misma se mantengan e incluso se enriquezcan. Fue hermano mayor de la Cofradía del Rosario durante casi 10 años, en los que, como hito principal, se coronó canónicamente a la Santísima Virgen el 6 de diciembre de 2021. Además de hermano del Rosario, lo es de la Flagelación, nazareno y Veracruz de Bornos, de esta última fundador y prioste durante muchos años. Además, es de la Hermandad de la Virgen de la Caridad de Sanlúcar y de la Sacramental de Santiago de nuestra ciudad. Es licenciado en Filología por la Universidad de Cádiz y profesionalmente es profesor en el Colegio de las Adoratrices del Santísimo Sacramento de Sevilla, donde participa activamente en su pastoral y en todos los actos litúrgicos que celebran en el centro escolar. Pero, más allá de esta parrafada que acabo de soltar, puedo asegurar, y estoy convencido de ello, que Pablo es un hombre de Iglesia y ferviente enamorado de la Santísima Virgen. Creo que no conozco a nadie que quiera más a la Virgen que él. Es fiel ejemplo de que podemos llegar a Dios a través de ella y que está convencido que los ojos de la Virgen del Rosario lo recibirán algún día, Dios quiera que muy lejano, en el reino celestial. Su devoción a la Santísima Virgen le ha llevado a ser un fiel servidor suyo, y es por ello que actualmente es vestidor de su bornicha patrona, de la Virgen de la Paz, patrona de Medina Sidonia, y de varias imágenes más por toda la provincia. Amigo fiel de lo suyo, no conoce el cansancio ni el hartazgo cuando de ayudar a alguien o solucionar algún problema personal o de cualquier hermandad que lo llame y pida auxilio. Personalmente, no tengo cómo agradecerle el modo como acogió a mi familia en la suya y cómo nos hizo partícipes del día más grande de la Villa de Bornos, como fue el de la referida coronación de su excelsa patrona, día que quedará grabado en nuestros corazones para siempre y del que seguiremos hablando y comentando durante toda nuestra vida, con lo más grande y con las insignificancias de noches en vela y pesadillas imposibles, ¿verdad? Para terminar, una breve pincelada de sus intervenciones en los atriles, que le han llevado a pregonar a las grandes devociones de la ciudad, pues la nuestra es su Semana Santa. Pregonero de Jesús Nazareno, las 7 palabras del Cristo, el Stabat Mater del amor, la exaltación poética de la Virgen de la Misericordia y del Transporte. También, como ya se ha dicho, ha realizado los anuncios de la Semana Mayor de Bornos, la Barca de la Florida y Villamartín, así como el pregón de la Virgen de la Caridad, patrona de Sanlúcar, siendo quizás el culmen ser pregonero de la Semana Santa de Jerez de 2022. No quisiera dejar pasar la oportunidad para manifestar mi sentido respeto y admiración por la figura, la persona y el personaje de don Fernando Barea, al que hoy rendimos más que merecido homenaje en el hábil Vitó por Frade y que desde aquí reclamo sea extensivo a la ciudad, por lo que me atrevo a solicitar a los representantes municipales
que tengan en cuenta su valoración para un reconocimiento institucional de quien tanto ha dado y da a esta ciudad de sus amores y desvelos. Sin más dilación, ustedes han llegado hasta aquí para disfrutar de la prosa y envidiables versos del pregonero y no de este torpe servidor metido a presentador. Con todos ustedes, don Pablo Baena Rodríguez. En el monte de la gloria, la luz rompió la mañana. Brillaba el rostro de Dios como el sol que no se apaga. A Pedro, Juan y a Santiago, postrados en la montaña, una voz de nube y fuego hizo temblar sus entrañas. Este es mi Hijo el amado, escuchad hoy su palabra. Señor, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. Y si aquella voz resuena en el Tabor, hoy también truena en el corazón de Jerez, cuando, cercanos a su manifestación gloriosa, nos asomamos temblando al misterio de la cruz. Porque el Cristo más añejo se transfigura en la cumbre de la pasión, no entre rayos de gloria celeste, sino en la majestad doliente de su silueta clavada en ese leño inmortal que el pueblo llama la viga. Oh Cristo de la viga, revelación de un Dios que ama hasta sangrar. No hay monte más alto que tu calvario catedralicio, ni luz más pura que el resplandor que brota de tus llagas abiertas. Anticipamos hoy la fiesta de la transfiguración. Venimos no a contemplar una visión, sino a adorar una certeza. Dios muestra su gloria en el Tabor y en el Madero. Suerte la del Cabildo, custodio fiel de la antigua colegial y hoy catedral, que ha vivido la reciprocidad de guardar por siglos esta imagen, mientras el propio Cristo ha guardado a los canónigos que han mostrado devoción y rendido culto a esta pasión serena que el pueblo supo apellidar con amor y que Jerez venera con nombre propio, el Cristo de la Viga. ¿Cómo no tener hoy un recuerdo especialísimo a Monseñor Bellido Caro, a don Rafael, nuestro primer obispo que tuvo especialísima devoción a este crucificado y cuyos restos ahora reposan a la espera de la resurrección en el mismo templo que la sacratísima imagen a la que tanto veneró? Conmovido y profundamente agradecido, recibí el nombramiento como pregonero del Santísimo Cristo de la Viga para este año 2025. No hay mayor honra que poner palabras a lo que el alma guarda en silencio desde hace tiempo. No hay mayor responsabilidad que intentar expresar desde lo humilde de un corazón cofrade la grandeza de un Dios que, clavado en la madera antigua, sigue iluminando el alma de Jerez cada día. Gracias a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Viga por esta distinción que, más que un reconocimiento, siento como un regalo inmerecido. Gracias por confiarme este privilegio que une fe, palabra y sentimiento en torno a una imagen que no solo preside la catedral, sino también la vida de tantos que durante su vida buscan su luz como quien espera la luz de un nuevo día. Cada acción de gracias, cada voto, cada exvoto, cada mirada, cada oración profunda y pronunciada ante el Señor de la Viga se fusionan hoy en este pregón, que no será otra cosa que una peregrinación interior hacia el corazón de esta devoción que nos une. Y junto a este agradecimiento a la Hermandad, deseo dedicar unas palabras llenas de afecto, de admiración y de gratitud a quien ha tenido la generosidad de presentarme en este día. A ti, querido Jaime, que siempre estás. A ti, cuya amistad ha sido faro en muchas noches y fuerza en no pocos caminos. A ti que no conoces la palabra imposible cuando se trata de servir a la Iglesia, de servir a las cofradías, de servir al Evangelio. Tu compromiso eclesial no es discurso, es vida.
Tu devoción a la Santísima Virgen no es rito, es entrega. Tu amor por las hermandades no es rutina, es identidad. Por eso, tenerte a mi lado en este momento no es solo un lujo, es una bendición. Gracias por prestarme tu voz antes de que yo regale la mía al Cristo que nos convoca. Gracias por tu disponibilidad permanente, por tu ejemplo silencioso, por tu fidelidad sin condiciones. Este pregón también será, en cierto modo, un reflejo de la amistad sincera que compartimos, que nace en la fe y se fortalece en cada gesto de fraternidad de los muchos que me habéis adoptado, siendo bornicho, como un jerezano de adopción. Que el Cristo de la Viga nos mire a ambos y nos mire a todos desde su cruz de gloria, que nos siga enseñando desde su herida, que el amor que salva nunca muere. Oh montes santos de Dios, pregón de un alma que sube. Los montes en la Sagrada Escritura no son meras prominencias del suelo ni juegos de la geografía. Son altares naturales donde el cielo roza la tierra y la eternidad se asoma al tiempo. Son escenarios de lo sagrado, cumbres donde el hombre es llamado a subir, no solo con sus pies, sino con su alma entera, para encontrarse con el Dios que habita en la altura y que, sin embargo, se inclina con ternura hacia la criatura. Cada monte en la historia de la salvación es una página viva de la pedagogía divina, un paso más en la gran sinfonía del amor que desciende y eleva, que exige y dona, que vela y revela. Oh Moria, monte estremecido por un amor que no se reserva nada, por una obediencia que hiere, por un padre que alza el cuchillo temblando y un hijo que se ofrece sin quejarse. Allí, Abraham, el amigo de Dios, escucha la voz terrible que le reclama lo imposible. Toma a tu hijo, tu único hijo al que amas, y ofrécemelo en sacrificio. Y él sube, suben juntos, el padre con el cuchillo y el hijo con la leña. Y sube con ellos el misterio. En la cima, la mano se alza, el corazón se desgarra, pero el cielo interviene y un carnero aparece como prefiguración del Cordero verdadero que vendrá. Oh Moria, monte de la obediencia ciega, donde se anticipa la cruz gloriosa, porque en Isaac estalla Cristo, porque en la fe de Abraham resplandece la noche de Getsemaní, porque donde un carnero ocupó el lugar del Hijo, un día será el Hijo quien ocupará nuestro lugar. Sinaí, trono de fuego y de nube, monte del estremecimiento sagrado. Allí la tierra tiembla ante el paso del Altísimo. Allí la zarza arde sin consumirse, figura de la Virgen y símbolo del Dios Santo que se deja ver sin dejar de ser misterio. Allí Moisés se descalza ante la presencia y escucha el nombre inefable. Pero más aún, en el Sinaí, Dios no solo se muestra, habla para dar su ley, para plasmar en piedra su voluntad de amor. El monte se envuelve en nube y relámpagos, el pueblo tiembla de miedo y la voz del Señor retumba como un trueno. Yo soy el que soy, yo soy el Señor tu Dios. Aquí la fe se vuelve alianza y la libertad se reviste de norma. No hay comunión sin compromiso, no hay promesa sin palabra, no hay amor verdadero sin obediencia fecunda. Oh monte de la majestad y del mandato, en ti el cielo se inclina para escribir con fuego su querer. Y qué fecundo es ese temor reverente que no paraliza, sino que purifica. El Sinaí nos enseña que la ley es un acto de amor, que el Dios que manda lo hace para liberar, no para oprimir. Tabor bendito, monte de la cruz anticipada. Allí el Hijo del Hombre, camino del Calvario, se transfigura ante los ojos asombrados de Pedro, Santiago y Juan. Su rostro brilla como el sol, sus vestiduras fulguran de blancura celestial y la voz del Padre resuena con ternura y autoridad. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Allí aparecen Moisés y Elías, la ley y los profetas, rindiendo homenaje a quien es su cumplimiento. El Antiguo Testamento entero se inclina ante el Verbo hecho carne, que no viene a abolir, sino a colmar. El Tabor
es un susurro de eternidad, un destello de la gloria venidera, un consuelo antes de la pasión. Es la lámpara que arde en medio de la noche del alma. Oh monte de la belleza escondida, donde la gloria se revela no para retenernos en lo alto, sino para darnos fuerzas para bajar hacia el Calvario. Porque la transfiguración no ahorra la cruz, la ilumina. La cruz no es el fracaso del Mesías, es su camino hacia la plenitud. Tabor, resplandor que consuela, sacramento de esperanza. Y llegamos por fin al monte más humilde, pero más alto en los designios de Dios. Calvario sagrado, colina roja de sangre de amor total. Allí no hay truenos ni nubes, no hay fuego ni zarzas ardientes. Hay un madero tosco, unos clavos sin misericordes, una corona de espinas, una seda ardiente y un silencio traspasado por el gemido del Hijo que muere amando. Allí la obediencia de Abraham se hace carne en el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La ley del Sinaí se consuma en el todo está cumplido. La gloria del Tabor se viste de sangre y abandono. Oh Calvario, monte del amor desnudo, donde Dios no solo habla, sino se entrega, donde la palabra eterna se calla para dejarnos su sangre como testamento, donde el cielo se oscurece no por juicio, sino por compasión. Allí la misericordia besa la justicia, y el pecado es redimido por el sacrificio de un inocente. Es el monte que recoge todos los montes, el vértice de la historia, el altar cósmico donde el Cordero inmolado restaura lo que el hombre rompió. Y después de todos estos montes santos, queda uno más, uno oculto a los ojos del mundo, pero cercano más que ningún otro, el monte interior, el monte del alma creyente, donde Dios sigue hablando, sigue probando, sigue amando. Allí subimos cada día con nuestros dolores y anhelos, con nuestras heridas y esperanzas. Subimos cargando nuestras cruces, buscando el rostro que brilla en el Tabor y sangra en el Calvario. Allí se da el combate de la oración, el silencio que fecunda, la lágrima que limpia, el sacrificio cotidiano que no ve, pero confía. Es el monte donde el alma se hace altar, donde cada creyente se convierte en Moisés, en Abraham, en Pedro, en Cristo. Allí Dios sigue descendiendo, sigue abrazando, sigue transfigurando nuestras sombras en luz. Allí se oye como eco de todos los montes pasados la misma voz de siempre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Tiene Jerez su Tabor, pero no es de tierra y piedra. Son las naves de esta iglesia donde se postra y se entrega. Sobre la viga su Cristo, en un trono de madera, reinando desde ese leño que de Jerez es bandera, tronco firme de una historia que transfigurada sella toda la jerezanía que alza la cruz verdadera en el ébano y la plata donde Cristo se muriera. Con voz que resuena desde lo alto del cielo y con acento de eternidad, el Padre Eterno proclama: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Palabra santa, luminosa y solemne, que no solo corona el misterio del Tabor, sino que atraviesa los siglos y toca el corazón del creyente en cada generación. Hoy la Hermandad de la Viga, fiel a su tradición de amor y alabanza, nos convoca a alzar la mirada y detener el paso ante uno de los fulgores más sublimes de la vida terrenal del Señor, la transfiguración gloriosa en el monte Tabor. Este acontecimiento, cantado por los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se nos ofrece como una grieta abierta en el velo del templo, por donde se deja entrever la gloria resplandeciente del Hijo amado y del destino último de todo cristiano, la vida transfigurada en la Pascua eterna. Jesús, Maestro y Señor, toma consigo a tres de sus más íntimos y con paso sereno pero firme los conduce hacia lo alto, hacia un monte sagrado símbolo de la ascensión interior y de la revelación divina. Y allí, mientras ora, su rostro se transfigura, su carne mortal se ilumina con la luz increada del Verbo
y su túnica se vuelve blanca como la claridad misma de Dios. Y he aquí que aparecen Moisés y Elías, los grandes testigos del Antiguo Testamento, conversando con el Señor acerca de su éxodo, de su Pascua, de su paso por la cruz hacia la gloria, porque no fue casual el momento elegido por la providencia para esta manifestación. El Maestro acababa de anunciar su pasión, y los discípulos, confusos y turbados, no podían concebir un Mesías que sufre, un Salvador que se muere. Entonces, la transfiguración se convierte en un gesto sublime de ternura divina, una lección celestial. Antes de la cruz se ofrece un destello de resurrección. Antes del llanto, la promesa. Antes del abismo, la luz. Porque sí, hermanos, no hay resurrección sin cruz, pero la cruz conduce ineludiblemente a la gloria. El Tabor no es un espectáculo para contemplar desde la lejanía, ni una visión para embelesar a los sentidos, ¿no? Es una Pascua anticipada, una ventana abierta en medio del camino hacia Jerusalén. Dios permite a sus elegidos atisbar, aunque sea por un instante, la identidad profunda de Jesús. No solo maestro y profeta, sino el Hijo glorioso del Altísimo. Y así, al mostrarse en su esplendor, fortalece la fe de aquellos que pronto lo verán desfigurado en el huerto de los olivos y clavado en la ignominia del madero. Pedro, abrumado por la belleza de aquella luz, exclama con corazón rendido: Señor, qué bien se está aquí. Pero no es momento de detenerse. El Tabor no es la meta, sino un alto en el camino. Entonces suena majestuosa y poderosa la voz del Padre: escuchadlo. Es tiempo de bajar del monte, de volver al sendero, de avanzar hacia el cumplimiento del misterio pascual. Pero no pensemos que el Tabor fue solo para aquellos 3 testigos privilegiados. También a nosotros nos habla este misterio luminoso. También a nosotros se nos revela el camino de la esperanza. San Pablo lo grita con fuerza en su carta a los filipenses: Él transformará nuestro pobre cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo. Lo que los discípulos vieron en aquel monte no solo fue la gloria del Maestro, sino la profecía de nuestra propia transfiguración. Si seguimos al Cordero, si cargamos nuestra cruz con fidelidad, también nosotros seremos un día revestidos de gloria. La vida cristiana no es un sendero ciego ni una noche sin luna. Es una pasión que lleva a la Pascua, una siembra de lágrimas que cosecha eternidad. Y en medio de la prueba, del dolor o de la angustia, recordemos el Tabor. La luz vence a la sombra y la cruz, que tanto pesa, es la puerta de la gloria. El mandato divino, escuchadlo, es mucho más que una consigna. Es la actitud esencial del discípulo fiel. No basta con admirar al Cristo resplandeciente. Es preciso seguirlo, también cuando su rostro se cubra de sangre y su voz se apague en el silencio del huerto de los olivos. La escucha transforma, purifica, eleva. Escuchar es amar, y quien ama no huye del Calvario. Por eso la Hermandad de la Viga, que cada lunes se reúne para orar, servir y caminar en fe, que en la Cuaresma levanta altares para rendirle culto, que en la estación de penitencia se ofrece como un cirio encendido en medio de la noche, nos da la gracia de subir juntos al Monte Santo, de detenernos, de silenciar el alma, de orar, y desde ese encuentro luminoso con la palabra viva podremos descender luego y cargar con alegría la cruz de cada día. La transfiguración no es un recuerdo del pasado ni una reliquia para unos pocos elegidos. Es una llamada viva, una llamada a vivir ya desde ahora como hombres y mujeres de luz, como resucitados en esperanza, porque en un mundo que a menudo se asfixia en miedo, en violencia o en indiferencia, el cristiano ha de ser reflejo de la gloria de Cristo, no por mérito propio, sino por la gracia de la escucha obediente y la fe inquebrantable. Acerquémonos, pues, al Cristo de la Viga, al que ora, al que resplandece, al que desciende al valle con nosotros. Acerquémonos para suplicarle que nos conceda subir con él al Tabor, dejarnos transfigurar por su luz y luego, oh misterio de los misterios, subir con él hacia la cruz, pero sabiendo que tras cada Viernes Santo la Pascua nos espera. Y no es casualidad que en el segundo domingo de Cuaresma, cuando el alma aún se está despojando del polvo del camino, la Virgen Santísima,
Madre del Socorro, estrella que precede al sol, nos espere en su besamano como antesala de Cristo. Pues este año, mientras rezaba en el besamanos ante ella, la liturgia de las horas, me regaló una oración que parecía escrita para este día. Cristo, al manifestar su gloria, fortalece la fe de sus discípulos para que no se escandalicen de la cruz. Pidamos, pues, esa misma gracia, que la luz del Tabor nos fortalezca, que no temamos la cruz, que caminemos con decisión hacia nuestra propia Pascua, en íntima comunión con aquel que fue transfigurado para que un día también nosotros seamos glorificados en él. En lo alto del madero, entre dos cruces se ofrece el perdón que no fenece, luz de un amor verdadero, ermita de guía, sendero de las almas con fervor, compadecidas de amor ante la Virgen María. Cumplióse la profecía, perpetuo socorro hay dolor. Y en puertas del sur se muestra una sed que no se apaga, y ahora en San Miguel embriaga la esperanza más dispuesta. Una fuente limpia y nuestra, brota viva y derramada, por Cristo vida entregada, agua fiel que nos convierte, y el amparo es nuestra suerte, que en su madre ha sido dada. Por San Juan viene el Mesías, amor que al dolor no esquiva, y en su carne tierna y viva cuelgan nuestras agonías. Las sombras se hacen porfías cuando al madero se entrega, y a sus pies en fe que ruega, remedios de amor cautiva, calvario de roca viva que con su llanto se riega. Capuchinos, noble frente, de consagrada milicia, ve cómo se ajusticia al que se ofrece obediente, como un brocal reverente, la O en su escudo amparara, y en su silueta trazara la promesa del consuelo, madre excelsa bajo el cielo, defensión que se declara. En San Lucas se derrama la salud que al alma alienta, y en su cruz muerte y afrenta cura el peso de la trama. Bajo su celestial llama al caído lo levantan, y el miserere le cantan por su madre dolorida, que en sus dolores vencida 7 espadas la quebrantan. Veracruz, que es esperanza, Cristo a Jerez se confía, vieja estampa que aún envía su perdón y su bonanza. 24 en alabanza son los nobles caballeros, con pañuelos verdaderos que enjugan tantas heridas, lágrimas que dan sus vidas al madero y sus senderos. El arcángel llama alada, clama en celeste fulgor, y el crucifijo en su ardor se da en hostia consagrada en esa noche callada, dándole la salvación. Y quien es su encarnación y su templo y su sagrario, camina al monte Calvario transida de compasión. Y el silencio será tal, por Jesús de madrugada, su buena muerte sagrada, aunque parezca el final, es de refugio y real, Santiago y cierra España, que aunque lo maten con saña, en esta la patria mía, por el nombre de María, la fe no tiembla ni engaña. En las viñas la exaltación de Cristo en sus sufrimientos, cepas germinan sarmientos con su sangre y su perdón, y en su pura concepción, la inmaculada princesa lleva en su semblante impresa la gloria prefigurada, la vendimia cosechada en el cielo cual promesa. Cuando en San Telmo resuena, expirando el Viernes Santo, cruje su madero tanto que hasta el mismo cielo truena. El Cristo con su melena muestra a todos su agonía, y el valle en gitanería lleva un temblor en su paso, como si el cielo, de acaso, llorara por quien moría. Por Santiago se derrama sobre almas un Cristo herido, de su cuerpo adormecido la luz que esconde tal drama. Desde su cruz Él nos llama, y con la muerte vencida hay salud en cada herida ante un mundo que no entiende cómo en su muerte se enciende una luz que da la vida. Cuando aún la ciudad dormía y el templo era voz callada, surgiste cruz consagrada, primogénita vigía. Antes que en gala y porfía brotaran nuevos fulgores, ya mostrabas los dolores con antigua compostura, y en viva cruz y su hondura de los siglos y clamores. Más antiguo que ninguno, más que el pulso de la herida,
que ensangra en toda partida el Señor en su infortunio, y es que el ébano oportuno y la plata más labrada, y en el pedernal clavada su cruz, viga y esplendor, vienen a sumar valor, primancía testiguada. No hay flor que su paso vista, ni para bien que lo espere, solo el pedernal que hiere a quien posa en él su vista, la muerte en su forma arista, pende sin grito ni espanto, y al pie del leño tan santo, ella, pues amor obliga, con su socorro en la viga del rey que redime tanto. Jerez, ciudad de luz antigua y callejas que aún saben a vino y a vinagre, en la cruz de la viga hay belleza y hay dolor. En Jerez hay belleza y dolor. De las sombras calladas, de los portales cerrados al pan, del silencio que deja el hambre en la garganta. Porque no solo Cristo está clavado en la cruz, hay cruces que no se tallan en caoba ni se llevan sobre los hombros, sino dentro del pecho. Cruces que no se veneran, pero que duelen igual. La cruz del desempleo, que se clava cada mañana en quienes buscan con dignidad intacta un trabajo que nunca llega. La cruz del joven que se pierde en el laberinto de la droga, queriendo olvidar lo que nunca supo vivir. La cruz de nuestros mayores, que entregaron sus días por nosotros y ahora esperan, en soledad amarga, una caricia, una visita, una palabra. La cruz del que no tiene casa ni mesa, ni nombre. La cruz del que no pide por vergüenza y del que solo recibe la indiferencia del mundo. Pero en esta ciudad también hay cirineos. Hay manos que no desfilan, pero cargan. Brazos que no buscan aplausos, sino consolar. En los salones de Cáritas se multiplica el pan cada día, no por milagro, sino por entrega. Las hermanas de la cruz, con su hábito gastado y su paso firme, pisan las grietas del dolor con el bálsamo del amor. En el comedor del Salvador, el hambre se sienta a la mesa, pero no se queda. Se va al ritmo de cucharas y dignidad caliente. Y en el hogar San Juan, donde la vida padece olvidada, hay quienes devuelven la esperanza con mantas, escucha y ternura. Y no olvidemos a las hermandades, que no solo levantan pasos en primavera, sino que a través de sus bolsas de caridad sostienen a familias enteras, pagando recibos, llenando neveras, cuidando sin hacer ruido, porque también la cera arde por los que sufren, porque también el incienso puede subir como súplica por el que nada tiene. En Jerez hay muchas cruces, pero también muchos que las alivian. Son la iglesia viva, la que no se adorna, la que no busca palco, la que se arrodilla cada día ante el dolor de sus hermanos. Y por eso, cuando veamos al Cristo de la viga, recordemos también al que no se ve, al Cristo que vive en el necesitado, al que sigue cargando su cruz en las esquinas más oscuras, y demos gracias por quienes, sin alzar la voz, lo ayudan a llevarla. Porque mientras haya amor que se ofrezca, pan que se reparta, mano que se extienda, la cruz no será condena, sino camino de redención. He de reconocer que me encanta venir a la Hermandad de la Viga, gente acogedora y que te entusiasma con su ilusión en todo lo que hacen. Da gusto ver el ambiente tan fraterno que tienen en el montaje de los cultos, en la preparación de los enseres y en el cuidado que ponen en el más mínimo detalle en un equipo de trabajo digno de mención por su cohesión y el buen clima que tienen y contagian. Agradezco profundamente que desde un papel discreto me permitan participar de lo suyo y sobre todo que me permitan estar cerca de la Virgen de sus Amores, a la que tratan como verdadera madre, como verdadera reina. Son momentos que llevaré para siempre guardados en el corazón y que a buen seguro, por la piedad que me reportan, me ayudarán toda mi vida en mi peregrinación hacia el cielo, contando con su socorro. En Jerez de la Frontera, ciudad de vino y de flores, vive un nombre entre los siglos que resuena entre clamores. Virgen del dulce socorro, reina de nobles honores, compatrona que te aclaman, auxilio en nuestros temores. Dicen que en tiempos antiguos
cuando el sol ardía en las torres y en la plaza de los toros retumbaban los tambores, un toro, fiero en su brío, rompió cercas con sus postes, y la gente se apartaba, presa de espanto y horrores. Mas acudió la señora, con su corte de esplendores, parando al bravo animal en sus embistes y ardores. Ella volvió la mirada, y sin hablar ni dar órdenes, el toro cayó rendido con celestiales rejones. Y si el cielo se cerraba, secando cepas y flores, cuando la lluvia era ajena y el campo sufría azores, Jerez acudía a ella con plegarias y oraciones, y el agua vino a la tierra en forma de chaparrones. Y en los tiempos de penuria, de fiebres y sinsabores, fue su manto medicinas para ricos, para pobres. No hay quien pase por su estampa sin rogarle sus favores, quien olvide su poder, su socorro en los clamores. Y le entregó nuestro pueblo medalla de oro y honores. Los fieles le dan su canto con saetas y oraciones, y Jerez se hizo su altar en aras de devociones, porque es el sol que ilumina, porque es la que nos socorre, porque ella es la que nos salva, porque es el sol de los soles. Más allá de los conflictos de la tornería administrados por el mediatismo que precisamente juega con nuestras cosas, el lunes santo es de la Viga. Y los momentos que nos regala con la hermosura desbordada de su cortejo, que a mi gusto lleva las túnicas más bonitas en elegantísimo negro y cárdeno de sus hermanos, con el trabajo impecable de la Diputación Mayor de Gobierno, con la imponente presencia del Cristo de la Viga en la calle, y con la exquisitez llevada hasta sus últimas consecuencias en el repertorio musical que la acompaña y en el atuendo de la Virgen del Socorro, que en manos de César ha alcanzado la excelencia de la elegancia y el buen gusto porque, como dijo mi amigo Juan Pantani, cuando lo llamaron para vestirla, esta Virgen le pega al canijo. Y en este punto me gustaría hacer una reflexión en voz alta a esta y a las demás hermandades, aprovechando que sé lo a gusto que se encuentra César aquí prestando sus servicios a la Santísima Virgen. En estos tiempos de sobreexposición mediática, donde el valor de una acción parece medirse por los me gusta que genera o el alcance de una historia en las redes sociales, conviene detenerse y reflexionar sobre qué tipo de cofrades queremos ser y qué es lo que se busca en las hermandades. Cada día, muchas personas se acercan a las hermandades con el corazón abierto. Lo hacen sin más interés que el de servir, ayudar y sumar. Lo hacen movidos por la devoción, por la fe, por el cariño a una imagen o al recuerdo de quienes les inculcaron ese amor desde la infancia. No buscan protagonismo, no aspiran a figurar en fotografías ni a recibir aplausos públicos. Simplemente quieren aportar lo que tienen: tiempo, manos, ideas, fe. Y es aquí donde debemos afinar el oído del alma, porque quien llega a una hermandad sin pedir nada a cambio merece, como mínimo, respeto y gratitud. Y sobre todo merece cuidado. En un mundo donde todo parece tener un precio, lo verdaderamente valioso es lo que no se compra. Quien sirve desde el corazón y no desde el interés económico o el deseo de notoriedad es un tesoro al que no se puede ni se debe despreciar. Lamentablemente hay cofradías que han caído en la tentación de lo superficial. Se ha confundido el prestigio con el número de seguidores, la tradición con la estética más rentable, la verdad con el personaje de moda. Se prioriza muchas veces al que vende bien sobre el que sirve de verdad. Y eso es un error que termina erosionando los cimientos más profundos de una hermandad: la fraternidad y la autenticidad. Cualquiera puede prestar un servicio si hay un interés económico de por medio, cualquiera. Pero muy pocos lo hacen por puro amor, por devoción sincera, por ese vínculo invisible y poderoso que une a un devoto con una hermandad. A esos pocos no solo hay que darles espacio, hay que cuidarlos, escucharlos, integrarlos, valorarlos. Son ellos los que construyen hermandades duraderas, fieles a su carisma y a su misión. Por eso, si queremos ser verdaderamente iglesia, si queremos que nuestras hermandades sean reflejo del evangelio que decimos profesar, aprendamos a distinguir el oropel del oro, la apariencia del compromiso y el ruido de la entrega silenciosa. Apostemos por la autenticidad, por la humildad, por quienes no buscan el brillo en redes,
pero alumbran con su ejemplo. Porque cuando todo pase, cuando las luces se apaguen y las modas cambien, lo único que quedará será la verdad con la que hayamos servido. Y en esa verdad solo tendrán cabida quienes dieron sin esperar nada a cambio. Cuando llega el lunes santo, el aire huele a vino viejo y a promesa nueva. Las bengalas rasgan la noche, como una nube del Tabor que con sus rayos anuncia que Dios llega. Es pura teofanía en la que la cruz avanza, sobre los cielos que saben lo que pesa el cielo, entre rezos, entre lágrimas y entre un silencio que grita más que un pregón. No hay relámpago más dulce que ese instante en que sube por la rampa del reducto el Señor del madero antiguo, el Cristo de la viga, y tras él, ella, la que no se aparta del Gólgota, la Virgen del Socorro, llanto sostenido bajo palio, consuelo hecho carne, amor bordado en terciopelo rojo. Oh Madre del Socorro, tu manto cobija Jerez entero, tú también viste la transfiguración, pero no en el Tabor, sino en el Calvario, cuando el rostro de tu Hijo resplandeció con la gloria del que entrega todo. Y aunque el monte quede lejos, hay una voz que nos llama, que el Tabor está en Jerez cuando este Cristo se alza la tarde del lunes santo, y un silencio que no acaba, de catedral que se abre y un pueblo que a él se abraza, Cristo de la vida eterna, la ciudad transfigurada. En estos tiempos inciertos, donde el laicismo avanza a paso firme y donde la fe parece querer recluirse a la esfera de lo privado, casi avergonzada, como si fuera necesario pedir perdón por creer, las hermandades y cofradías emergen, sí, con humildad, pero también con firmeza, como auténticos muros de contención. Somos nosotros los cofrades quienes seguimos sacando a Cristo a la calle. Somos nosotros quienes llenamos los templos, quienes mantenemos viva la llama de la devoción popular cuando tantos otros altares se ven apagados por la indiferencia o el abandono. Las hermandades, con sus defectos, como toda realidad humana, siguen siendo la gran reserva espiritual del pueblo de Dios. Porque no solo sacamos pasos, ni solo bordamos insignias. Detrás de cada procesión hay una vida entera de servicio, de formación, de caridad, de oración compartida y de trabajo constante. Y sin embargo, qué fácil es mirar a las hermandades con lupa y a otros con telescopio. Qué fácil es exigirnos el doble y reconocernos la mitad. Mucho se nos demanda. Se nos requiere puntualidad en los papeles, rigor en las cuentas, obediencia en las formas y en el fondo. Se nos piden aportaciones, certificados, y está muy bien, y es justo y necesario. Se nos exige una perfección casi administrativa que en ocasiones contrasta con la laxitud con que se trata a otros movimientos eclesiales a los que se les concede libertad, cercanía, comprensión y a quienes se les exime muchas veces de esa exigencia que a las hermandades se nos aplica con lupa. Y pese a todo seguimos, porque no estamos por intereses ni por apariencias, estamos por fe, por devoción, por fidelidad. Pero también, y lo digo alto y claro, estamos por dignidad. Porque aunque a veces se nos mire como el segundo plato en la mesa de la Iglesia, mientras se sirve el primero a quienes vienen con el lenguaje del mundo, vestidos de modernidad y de corrientes pasajeras, nosotros seguimos preparando el banquete de cada Semana Santa, de cada culto, de cada acto de caridad con sabor eterno. Es hora de reconocer desde dentro lo que el mundo no quiere ver desde fuera, que las hermandades y las cofradías son iglesia, con mayúsculas, no una iglesia paralela, no una iglesia folclórica, no una iglesia de segunda. Somos iglesia militante, en el sentido más verdadero de la palabra. Luchamos en las trincheras de la fe con cirios, con oraciones, con estampas, con azulejos, con costales, con bancos de caridad, con catequesis, con celebraciones, con respeto a los sacramentos y amor profundo a la Eucaristía. Y si la Iglesia tiene todavía rostro público en tantos rincones de nuestra geografía, es gracias a las hermandades. Porque cuando se vacían los conventos, se llenan los censos de las cofradías. Porque cuando se apagan las luces de la doctrina, se encienden los altares efímeros de un triduo, que intentan convertir al Evangelio por dentro a quienes lo viven con autenticidad.
Porque cuando las calles parecen tierra yerma de evangelización, pasa un Cristo o su bendita madre y el silencio se convierte en oración y el aplauso en testimonio de que Dios sigue tocando los corazones. Hay que pedir respeto, hay que pedir comprensión, pero sobre todo pedimos que se nos reconozca el lugar que legítimamente nos corresponde dentro de la Iglesia. No queremos privilegios, pero tampoco agravios comparativos. No queremos ser mimados, pero sí valorados. No queremos ser instrumentalizados cuando conviene y luego relegados al rincón cuando se habla de renovación pastoral o de nuevos caminos de la fe. Nosotros también somos parte de ese nuevo camino, pero sin renunciar a nuestras raíces, porque no hay futuro sin memoria y no hay iglesia sin tradición. Y ahí estamos las hermandades, manteniendo el pulso entre lo eterno y lo cotidiano, entre lo sagrado y lo popular, entre la cruz de cada día y la esperanza del domingo de resurrección. Que nadie nos mire por encima del hombro, que nadie olvide que si nuestras puertas se cerraran, la Iglesia perdería miles de brazos, miles de voces, miles de corazones, pero sobre todo perdería una de sus expresiones más puras de fe vivida en comunidad. Que se nos reconozca no por vanagloria, sino por justicia, porque las hermandades no somos un apéndice decorativo, ni un recurso estacional. Somos parte viva, activa y esencial del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Y mientras algunos se alejan, nosotros seguimos aquí, de rodillas ante el sagrario, de pie ante el mundo y con las manos llenas de fe y el corazón latiendo al ritmo de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Pero no sería justo alzar la voz para pedir si no fuéramos también capaces de ofrecer. Porque en la vida cristiana, como en la vida misma, no se puede exigir sin dar. No se puede pedir reconocimiento si no se ofrece testimonio. No se puede pedir respeto si no se entrega fidelidad. No se puede levantar la bandera de la fe si no se iza también la cruz del compromiso. Las hermandades no pueden ser refugio de comodidades ni escaparates de vanidades. No podemos conformarnos con lo externo, con lo estético o con lo emocional, porque si pedimos ser escuchados como parte viva de la Iglesia, tenemos que hablar con la voz de la verdad y con la coherencia de una vida que responda a lo que decimos creer. Ser cofrade no es solo vestir una túnica o llevar un cirio. Ser cofrade es ser cristiano. Y ser cristiano de verdad, de misa y de confesión, de oración y de caridad, de fidelidad a la doctrina, no a capricho del momento, del pensamiento que toca. Porque no podemos moldear a Dios a nuestra imagen y semejanza. No podemos reducirlo a un sentimiento pasajero ni adaptarlo a nuestras debilidades. Es Dios quien nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Es Él quien nos llama a ser santos, no simplemente buenos. Y la santidad, hermanos, no se improvisa, se conquista con esfuerzo, con lucha diaria, con humildad y con sacramentos. Hoy más que nunca, si pedimos ser tratados con justicia dentro de la Iglesia, tenemos que responder también con justicia al amor que Dios nos tiene. Y eso pasa por volver a la fuente, por volver a los sacramentos, por vivir la Eucaristía no como una obligación, sino como un privilegio y una necesidad. Pasa por confesar nuestros pecados, por dejarnos perdonar, por no vivir de cara a la galería, sino de cara a Cristo. Pasa por formar nuestra conciencia, por no dejarnos llevar por modas ni relativismos, por vivir la fe completa, entera, sin recortes ni autoengaños. Porque una hermandad sin vida sacramental es un cuerpo sin alma, porque una cofradía sin formación cristiana es un barco sin timón y porque un cofrade sin oración es una vela sin llama. Sí, que se nos exija, pero que se nos exija todo, no solo papeles y cuentas, sino conversión y fidelidad. Porque al fin de cuentas no estamos aquí para otra cosa, estamos aquí para salvarnos, para caminar juntos hacia el cielo, para hacernos santos unos a otros en comunidad. Y esa santidad no es solo un premio de consolación para los perfectos, es una vocación concreta para pecadores, como tú y como yo, que queremos cada día parecernos un poco más al que vamos siguiendo clavado en la cruz. El futuro de las hermandades pasa por ser levadura en medio del mundo, pero para ser levadura hay que estar fermentados en el Evangelio. No podemos pretender transformar nada si no nos dejamos transformar primero por Cristo. No podemos dar a otros lo que no cultivamos. No podemos pedir que nos vean como Iglesia si no vivimos como Iglesia. Que nuestra mayor credibilidad no esté en lo que pedimos, sino en lo que damos. Que cuando alguien mira nuestras hermandades vea mucho más que cera y bordados.
que vea hombres y mujeres de fe, de palabra, de sacramentos, que vea a Cristo en nuestras obras y en nuestras vidas. Solo entonces, con humildad, con verdad y con el corazón lleno de Dios, podremos decir con razón: aquí estamos, Señor, no para que nos sirvas tú, sino para servirte nosotros a ti. En la catedral callada, bajo un cielo de ceniza, su silueta se desliza como llama sosegada. La mirada contemplada se arrodilla en su figura, y la cruz en su ternura de ébano fiel resplandece. Es la luz que no fenece cuando el mundo se fractura. Lunes santo, y la ciudad se estremece sin sonido, porque un Cristo tan rendido va en la cumbre de verdad. No hay pomposa vanidad, ni hay jolgorio ni recreo, solo un pueblo en su deseo, voz callada y encendida, tras la cruz que da la vida sin buscar ningún trofeo. En su rostro no hay quebranto, ni amargura en su mirada, solo calma revelada en un madero tan santo. Es fuego que, ardiendo tanto, quema el mundo sin herir, va clavado sin huir, mientras todo lo condena, y su cruz que no encadena es un puente hacia el vivir. No reluce su madero por adorno ni artificio, sino por ser el oficio del hijo del carpintero. Caoba, plata y sendero de silencio penitente son el marco resistente sin más trono que la entrega de un Jesús que se doblega yendo en la cruz pendiente. Va sin corona de oro, sin manto de pedrería, pero su cruz cada día vale más que un tesoro. Su dolor, firme y sonoro, llama al alma a que lo siga, y en su silencio la abriga, en sus llagas de pasión, ¡ay, mi Cristo de la viga! No precisa más que el viento de la iglesia catedral para alzarlo en lo eternal y vencer el sufrimiento. No hay clamor ni lamento, solo mira ni quebranto, y ese gesto suyo santo, más que hablar, nos deja herida la razón y la intimida que esconde en nuestro llanto. Cruz de ébano callada, plata fiel como testigo, madera y metal consigo en la senda señalada, y la roca perforada del el calvario inerte sobre el campo de la muerte da consuelo sin medida, pues no hay triunfo sin caída, porque ahí está nuestra suerte. Cristo oculto en la grandeza de un paso que no presume, todo el alma se resume en su silente firmeza. Su dolor no es la tristeza, sino altura contenida, y allí su cruz, aunque erguida, no reclama más honores que el temblor de los clamores de quien busca nueva vida. Lunes santo, cae la brisa sobre el mármol de su suelo, y en el paso sin consuelo ya la fe se le arrodilla. No hay blasón ni maravilla, solo un leño verdadero, una caoba, un carpintero y un pedernal sin engaño, donde Dios, quieto y sin daño, vence al tiempo prisionero. Y así, Señor de la viga, al pie de tu cruz, concluyo este pregón que no pretende otra cosa que rendirte palabra como quien deja el alma sobre la madera santa del Calvario. Porque eres tú el que da sentido a esta hermandad, que ha sabido mantenerse fiel cuando tantos se rinden al ruido. Hoy más que nunca, cuando todo parece empujarnos a disfrazar lo sagrado, es un milagro ver cómo tu cofradía sigue siendo lo que fue. Roca que no se quiebra, cruz que no se disfraza, verdad que no se vende. Y por eso hoy quiero alzar la voz no solo para alabarte a ti, sino para dar las gracias también a los que te siguen sin claudicar, a los que no han permitido que la hermandad pierda su alma por modas que pasan como el humo, a los que entienden que la identidad no se negocia, que lo auténtico no se adorna, que el verdadero arte es mantenerse fiel. Y entre ellos permitidme que nombre a uno, solo a uno, porque en él se resumen tantos silencios que construyen, tantos gestos que no se ven pero sostienen. Mi amigo, mi maestro Fernando Barea. Qué hermoso, qué justo y qué necesario ha sido reconocerle como cofrade ejemplar, porque su vida, como esta hermandad, es un ejemplo de lealtad, de humildad y de amor verdadero a todo lo que representas tú, Señor de la Viga. Gracias, Hermandad de la Viga, por no perderos. Gracias por resistir, gracias por seguir caminando sin aspavientos, pero con verdad. Y gracias, sobre todo, por llevarnos cada lunes santo al monte donde el mundo se redime. Cristo de la Viga, en tu cruz nos quedamos, y mientras tú sigas ahí, la esperanza no morirá jamás.
El Cristo duerme en su leño, sin lumbre, flor ni corona. La cruz le parte los hombros como una espina a la rosa. Lunes santo de ceniza, y la catedral lo nombra, pero no dice su nombre, que el silencio lo sofoca. ¿Quién lo viste de madera tan sin gala? ¿Quién le niega primavera por la espalda? Hay que es figura, ni clavel ni esmeralda, ni compostura. Piedras secas en el paso, pedernal sin una brisa, no lo escoltan nazarenos ni las trompetas lo guían, solo un monte que lo abraza, solo el pueblo que lo mire, con los ojos de la fe y los labios que no dicen. Ay, qué cruz más cerrada, negra y vacía, ay, cruz de la enramada sin romería, si yo pudiera, te haría sangre mía y leña entera. Me lleva clavos de plata y una corona de espinas, la sangre que se derrama sin túnica que lo vista. Es tan solo carne y sombra sobre un mundo que agoniza, y un suspiro que se parte cuando su figura pisa. ¿Dónde está tu costado, que no lo veo? ¿Dónde el filo plateado del centurión hebreo? Ay, madre mía, ni lanza, ni deseo, ni profecía. Los cirios ya lo iluminan, y canta el pueblo al pasar. Lo miran como se mira una verdad sin piedad. Y en la nave de la piedra late un pulso secular, la muerte que no se olvida, aunque no quiera llorar. Duerme en tu viga, Cristo, que ya no hay clavo, ni los siglos ni el risco te hacen esclavo. Qué cruz tan honda, qué silencio tan bravo como tu sombra. Se va el Cristo por Jerez, sin flores ni primavera, solo el alma del andén se le postra en la madera. Ni querubes ni alelíes, ni coronas ni promesas, solo un Dios que ya no mira porque ya todo lo espera. ¿Quién detuvo el lucero de tu mirada? ¿Quién te dejó sin cielo ni madrugada? Si yo muriera, Cristo en tu viga helada, yo reviviera. ¡Viva el Cristo de la viga! Bueno, nos van dejando cada año el listón más alto y cada vez más difícil, hermano. Queridos cofrades y amigos, como ya todos ustedes saben, es para mí un gran honor anunciar que el galardonado con la potencia para un cofrade ejemplar 2025 de nuestra hermandad es nada más y nada menos que don Fernando Barea Fernández. Fernando Barea es un verdadero tesoro para nuestra Semana Santa, ya que se ha destacado por su labor como vestidor en muchas de las hermandades jerezanas. Su habilidad y destreza para vestir a nuestros sagrados titulares con devoción y esmero, entre otras cualidades personales y cofrades, lo han hecho merecedor de este reconocimiento. Además de su labor como vestidor, Fernando se ha distinguido por su compromiso y entrega a las hermandades que lo han requerido, siempre dispuesto a colaborar y a poner su talento al servicio de estas. Su pasión por nuestra Semana Santa y su devoción por nuestros sagrados titulares son ejemplos para seguir todos de la misma manera. Por todo ello, es un honor para nuestra hermandad otorgarle este galardón, como reconocimiento a su dedicación y como estímulo para seguir adelante con la misma pasión y entrega. Fernando, esta potencia es para ti que sea un símbolo de tu labor, de tu amor por nuestra Semana Santa y de tu compromiso por las hermandades jerezanas. Enhorabuena y que sigas iluminando con tu arte y tu devoción los días santos de nuestra ciudad. A continuación tiene la palabra don César Díaz, quien nos va a esbozar una breve descripción de nuestro galardonado. Adelante.
Si algún día me tocara ser presentado en un acto, me gustaría que fuera él, Fernando, quien lo hiciera. Porque Fernando, José Fernando Barea Fernández, aunque el mundo cofrade lo ha bautizado simplemente como Fernando, todo lo que toca lo eleva, lo sublima, lo transforma en arte, en devoción, en belleza. Y no es una forma de hablar, es un hecho. Lo ha demostrado durante años sin alardes, con una humildad serena que solo tienen los grandes. Por eso hoy la Hermandad de la Viga acierta de lleno, al distinguirlo con el premio Cofrade Ejemplar en esta edición 2025. Fernando ha alcanzado ya los 70 años y lleva 52 de ellos dedicado con fidelidad, inteligencia y devoción a servir a la Virgen Santísima. Es un camino largo, lleno de amor y de fidelidades silenciosas. Un camino que empieza, curiosamente, en el mismo barrio donde hoy se le entrega este reconocimiento, el barrio del Arroyo. Aquí fue vecino de la Plaza Peones y aquí guarda los primeros recuerdos de su infancia cofrade. Gracias a la amistad de su padre con el antiguo sacristán de la entonces colegial, llamado Fernando también, nuestro homenajeado pasaba muchas horas en ese templo. Iba muchas veces, en realidad, a rescatar a su padre de los tabancos donde se reunía con dicho amigo, y allí, en medio de aquellas correrías inocentes, quedó grabada en su alma el primer Cristo que recuerda, el Cristo de la Viga, acompañado por una Virgen del Socorro vestida muy pobremente con un manto blanco sobre un pilar. Aquel sacristán bromeaba siempre diciendo que a Fernando le habían puesto su nombre fruto de una borrachera compartida con su padre, pero no. Se llama Fernando por un tío suyo, aunque entre bromas y afecto allí se fue fraguando el vínculo profundo de este cofrade con este templo, con sus imágenes, con su historia. Su vocación estética y profundamente devocional se manifestó pronto. Su primer encargo como vestidor fue a la Virgen de los Ángeles en la Capilla de los Remedios, pero la que verdaderamente lo lanzó al reconocimiento público, la que lo marcó como un revolucionario silencioso del vestir mariano, fue la Virgen de la O. Aquella imagen fue su musa, su antes y su después, porque lo que él hizo entonces fue, sin exagerar, cambiar la estética de toda una ciudad, una nueva sensibilidad, un nuevo lenguaje visual lleno de respeto, pero también de libertad. Desde entonces ha vestido a la esperanza de la hiedra, la estrella, la encarnación, el consuelo, la reina de los ángeles de Capuchino, la soledad, el valle, el refugio, gracia y esperanza, las angustias, la Virgen de las Bienaventuranzas y la amargura de Jerez. También en San Lucas de Barrameda, siendo aún muy joven, vistió a la Virgen de la Amargura, a la Virgen de las Lágrimas y a la Virgen de la Estrella. En Bornos, a la Virgen de los Remedios y a la Virgen del Rosario. Y en Chipiona, a la Virgen de los Dolores. Pero lo que hace a Fernando único es que no es un estilista, es un vestidor. Y en estos tiempos tan complejos que vivimos, conviene recordarlo. Antes, en nuestras hermandades, el vestidor era una figura respetada. Su criterio no se discutía, porque era el custodio último de la presentación de la imagen a los fieles. Era quien, con formación y sentido sobrenatural, entendía lo que se le ponía y lo que se decía con cada pliegue, con cada adorno. Hoy
lamentablemente se multiplica quienes, sin formación ni experiencia, se autoerigen en autoridades y se atreven a imponer sus visiones sin haber comprendido antes el fondo de este arte sagrado. Fernando ha empezado a padecer estas nuevas formas de frivolidad y aún así permanece. Con dolor, sí, pero también con elegancia, porque sabe que servir a la Virgen no depende de la moda ni del aplauso, sino del amor y del compromiso. Porque Fernando no solo embellece, enseña a rezar, contagia, inspira. Ha sabido transmitir su amor desmedido por la Santísima Virgen, no solo con las manos, sino también con el corazón. Ha enseñado a toda una generación, y lo sigue haciendo, que vestir a María es un acto de fe, no de vanidad. Lo ha demostrado además con su labor formadora creando el grupo de camareras de Jerez hace ahora 25 años, enseñando cómo se trata el ajuar de la Virgen, tanto por fuera como por dentro, con un decoro que nace del alma. Mira que Fernando habla, pues de las cosas que más me han marcado, de cuantas ha dicho, es que él, de toda la historia, por la persona que siente más admiración, sin duda, es por la Santísima Virgen. Fernando habla de la Virgen con la misma excelencia que habla de las personas a las que ha querido y a las que quiere. Sus abuelas, sus padres, sus hermanos, su suegra, su cuñado y sobre todo su mujer y su hijo. Fernando es todo corazón y de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y fuera del ámbito cofrade, Fernando es una persona que engancha. Su conversación es de esa que no quiere que nunca termine. Sabe convertir cualquier anécdota cotidiana en una historia que parece sacada de un guión de cine. Puede contar lo mismo 20 veces, pero nunca igual, porque su genialidad está en los matices, en cómo mira, en cómo siente, en cómo dice. Ahora que está tan de moda la docuserie, Fernando es una docuserie viva, de esas que emocionan, que divierten, que enseñan y que dejan huella. Hoy este reconocimiento no es un regalo, es una justicia. Fernando representa a toda una generación y a muchas que vendrán. Por eso no solo lo celebramos, lo aplaudimos. Porque Fernando es el mejor, porque Fernando Barea Fernández es sin duda un cofrade ejemplar. Muchísimas gracias por este aplauso tan sentido. Gracias por atenderme como me habéis atendido. Gracias por sentirme en esta casa vuestra, que también es mi casa, es la casa de todos los jerezanos. Casa donde fui bautizado, donde tengo infinidad de recuerdos. Cuando me llamó Eduardo, no me llamó para decirme de lo que se trataba. Me trató con una mentira y alusiva. Me dijo que quería que le expertizara unos encajes que había regalado la Virgen y que él no sabía si eran de mérito o no lo eran. Y yo le dije que encantado de la vida
porque nunca he presumido que no tengo conocimiento en la materia de ello. Y bueno, tomándome un café con mis queridos hijos, porque mi saber y mi arte, el día que yo muera, no muere conmigo, vive en 3 personas y en una cuarta que estoy enseñando actualmente, y de los cuales me honro y me lleno de satisfacción al poder pronunciar sus nombres. Mi hijo, Pablo Baena, que me llevó a vestir a su madre del rosario por una estampa de la Virgen de la O que cayera en sus manos. César Díaz, un profundo admirador y conocedor de mi biografía, por eso lo elegí como presentador. Él me vio en el año de la Expo, el año 92, de vestir a mi Virgen de la O, ¿verdad? Eso que ahora hay un hermetismo que no quiere que se vea, que no quiere que se entre. Yo siempre he querido hacer a la Virgen próxima y cercana. No he sido un vestidor de jornada de puerta abierta, ni un vestidor de espectáculo. He sido un vestidor donde se me ha partido el alma cuando me llega una persona enferma de cáncer, cuando había un niño que le faltaba la vida, cuando tenía necesidad de abrazar a la Virgen. Yo me he saltado protocolo de hermano mayor y de nadie. La Virgen es Madre de Dios, es Madre nuestra, y por lo tanto lo es de los conformes y los desconformes. Tengo otro tercer hijo en los medios. Hoy está ahí sentado, pero otro artista. Y me glorio con mi Óscar Torres y con haber dado ser padrino suyo, su alternativa, como dicen los matadores en el argot taurino, darle las armas de matar y de pasar de novillero a maestro. Los 3 son 3 grandes personas y 3 grandes vestidores. Eduardo me trajo, y estando yo con ellos en la Plaza Platero, le digo, me ha llamado Eduardo. Dice, sí, me dijo que te quería ver. Pero digo, no sé, pero digo, no, sí, me ha dicho que somos encajes, no sé, pero ¿por qué no me acompañáis? Que voy a verlo. Me lo trae para acá. Y a pesar de todos los tiros que tengo dado, sigo siendo inocente, incrédulo, y me la pegaron. Bendita pega. Porque cuando él se va a unos paños que habían muerto, me imagino que de tintorería o de algo, me dice, mira Fernando, aquí están los encajes que quiero que vean, pero en verdad los encajes no son los encajes. Es que te hemos elegido y te vamos a nombrar tal. Yo dije, tierra, trágale. Me sentí muy pequeñito, pero se me vino una visión a la memoria. Y me cuesta mucho trabajo de verla. El rostro del Cristo de la vida, pero la voz de mi Padre. Que me decía, acepta el oro de sus corazones y sé humilde. Pero yo tenía unos días nublados. Yo había finalizado mi etapa con la Virgen de la Estrella. Después de una coronación gloriosa, de 2 años previo a su coronación, que yo pensé que no tendría vida, porque la vida se me iba junto a la de mi hermano. 22 años más bregando con el cáncer. Y yo cumpliendo. Y seguí los consejos, se me vino al pensamiento los consejos de mi padre, que decía que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Camina siempre por la verdad. No des nunca lo que tú no quieres que te den a ti. Y no te olvides, hijo, que no se habla del que no vale, se habla del que vale, para bien o para mal. Desgraciadamente es así, porque la envidia existe. Pero lo que hagas siempre en tu vida, hazlo como si fuera para ti. Da siempre lo mejor. Cada vez que me subo una peana, me subo a un altar a vestir, me acuerdo de sus consejos. Si eso me ha hecho bueno, es porque quiero dar todo lo bueno y lo mejor que yo llevo al mejor y a la mejor. Porque Dios me ha dado estos dones o este talento que tengo el deber de disponer a disposición de todos vosotros y del pueblo santo de Dios, de mis hermanos. No hay méritos en mí, no hay méritos en mí. De verdad que lo digo de corazón, no es modestia, pero sí es verdad que he tenido momentos en los que he desfallecido, en los que me he venido abajo, en los que he dejado de mover y de agitar la bandera de mi jerezanismo, pero siempre tuve detrás a una gran mujer
está aquí sentada. Ella es la madre de mi obra perfecta. Mi hijo, que no puede estar hoy aquí, porque está haciendo un máster. Ella fue la juez más severa que yo tuve, pero con un guante de seda. La que cuando a mí se me iban los pajarillos y me creía, era artista que me creía y que se me iba, ella siempre me ponía firme en su sitio, pero siempre me reconoció la valía. Siempre fue justa y equitativa. Conmigo y con todo el mundo. Ella es una de las que hoy perdura, junto a María José Aguilar, a Paqui Cortijo y a Pino, que están allí, y a otras que ya se me fueron, en crear ese encuentro de camareras que lleváis más de un cuarto de siglo, ¿no, María José? Ya, ¿no? Exacto, ahí, perfectamente. Ella es mujer de vestidor, ha sido camarera incondicional y entregada sin reconocimiento y sin título. Y cuando me la vinieron a nombrar, maldita la lengua, que se lo prohibí. Se lo prohibí porque mis comienzos están con mi Virgen de la O. Yo, si la Virgen de la O no estaría aquí, no sería nada en este mundo. Hoy me falta una persona que además me ha escrito con mucho sentimiento y que después voy a pedir que lo lea, que es mi primer mayordomo, el que me dio la oportunidad. César sabe que lo primero que hice fue un favor a la santera y a don Manuel López, que llevaba la capellanía del señor de la Puerta Real, por limpieza y por obras que allí se hicieron, y que hoy tenía el San Juan, ya como iba aquí, que formaba grupo. Ella es de, segurísimo, de Juan de Astorga, y el Cristo es de origen hispanoamericano, de papelón, que según decían que lo que nunca tenía detalle era la cabeza. Bueno, ahí fue mi primera colaboración. Pero mi amistad con los frailes me llevó a que en el año 71 la Virgen de la O se bendice en la compañía de María, de la que Elena ha sido directora. Entonces había dos grandes mujeres, dos grandes religiosas, una la sacristana y la otra la superiora. La Virgen llega allí y se bendice. La Virgen viene de Sevilla y la viste el genio de los genios, que es el que ha creado el estilo macareno y el cadete macareno, Pepe Garduño. La viste con la ropa de la carretería de Sevilla y la presenta. Y hoy está en el cielo mi primera camarera, porque la primera del Cristo sigue. La primera de la Virgen se me fue, la mujer Mercedes Gil, la mujer de Paco Come. Hermano mayor durante tantísimos años. Yo compartí junta de gobierno con 16 años, con hombres hechos y derechos, con una comunidad de frailes, con un superior provincial que quería esta hermandad se extinguiera y echarnos de capuchinos. Se hicieron unas obras. Viví una juventud en una hermandad muy difícil, cortando cruz, cortando paso, pero perseverando y esperando que aquello cambiara y a que aquello cambiara. Recuerdo la conversación de estas dos monjas con el hermano mayor cuando le dijo que el guardián del convento, el padre José María, se había encargado con un camión para llevarse al Cristo porque era suyo y la Virgen que se quedara allí. Entonces podía hacer la cafetera, que a él le estaba cerquita. Le dice la monja que sin el consentimiento del hermano mayor allí no se lleva nada. Que hable con el hermano mayor y cuando el hermano mayor le dé las indicaciones le abre la puerta, que se lo lleve como quiera. Si es el dueño, pero que el Cristo le lleva a la hermandad y con la solemnidad que le lleva a la hermandad, el Cristo y la Virgen serían trasladados. Se terminan las obras del convento. Manolo Mateo llegó, que esté en su gloria, también está capataz del Cristo, hace todas las gestiones habido y por haber con el arquitecto y con el provincial de la orden, el padre Mariano de Sarroca, y aquello no daba fruto. Hicimos gestión en adquirir el Cristo de San Enrique, porque sabéis que el Cristo de la Ascensión fue muy copiado por Paco Pinto. Hizo 3 copias,
2 están en Jerez y una se fue para América, de tamaño natural. Planteábamos también hacerlo o comprarlo, y las cosas de la ignorancia, pensábamos que se le iba a pegar a los frailes, pegarle el cambiazo y llevarlo. Castañón de Mena, ministro del Ejército, lo quiere hacer al Cristo, patrono del Ministerio de Defensa. Pero don Rafael Bellido no quería militar. Y yo recuerdo que en los santos del padre Rafael, una de las primeras medallas de oro junto con la madre Blasque, que fue la primera de la hermandad, Salvadora, ella, se iba a comer a Capuchino, y los fieles seglares de Capuchino comíamos ese día con el padre Rafael y el padre Antonio, porque se terminó cambiando, a vez que a los religiosos le cambiaran el nombre de pila por un nombre, pero ya él decía que se llamaba Antonio. Iba a comer, y a la hora de fregar, de recoger los platos, siempre había un cafelito, una copita, y se viene don Rafael Bellido a la cocina, ya se llama Fray Antonio, aquí, que lo tengo aquí delante, y le dice: ¿ustedes qué hacen con los niños de la Constancia? Los niños que se acojan a la parroquia con Fray Antonio, y en un torno de lona en los jardines metían una virgencita pequeñita llamada de la Caridad, que la tuvimos en el salón de casa, igual que hemos tenido a la Virgen del Refugio, y que Jesús, el Santador, le llevaba una galletita a la Virgen, nuestro hijo. En verano lo estuve dándole unas clases magistrales de bordado a un equipito que los metía en el patio interior que yo tenía en mi casa, en la calle Matadero, y allá hacían sus pinitos bordando a la bambalina, el atendirano del momento antes de la salida, como es tradicional las hermandades del Grafemero, como la hermandad de niños, colocándola en el momento de la salida. ¿Cuántos recuerdos tengo? Porque luego se hicieron hermandad y la Virgen visitó mi casa. La Virgen se fue, mi suegra, al cielo, mi yo estaba en la facultad, llegó, maestra, es lo que ha ido nuestra madre al cielo y ha bajado nuestra madre del cielo. Ella siempre tenía la sábana limpia, la llave del garaje, para que cuando vinieran a llevarse, cuando volvieran la Virgen viene a casa para hacerle la tapicería, y se olvidaron de ella, la tuve 4 años y medio. Mi hijo llega un día de la facultad y me ve que estoy con don Ventura y con Manolo Barrera en la Cruz Blanca tomándome una cervecita con ellos. Y Manolo me había preguntado algo, que quería hacer algo de mi hijo, yo se lo había dicho, total, que mi hijo paró y entró. Y hablando ahí con Manolo y tal, don Ventura siempre decía: mi niña, ¿cómo está mi niña? Cuídame a mi niña, cuídame a mi niña. Don Ventura, cuando va a venir la niña a la iglesia, yo siempre. Y resulta que le dice mi hijo a don Ventura: don Ventura, usted sabe lo que significa el derecho al ordinario del lugar, ¿no? El ordinario del lugar es usted. Si usted no firma, al que sabe que lo va a firmar, ni va a firmar el obispo. Joder, que don Ventura se quedó con el cante. Y en agosto, don Ventura inició bien, el mes de agosto, salió la Virgen de casa. Y estaban en la playa. Cuando llegaron, vieron que no estaban, y tal como venían de la playa corriendo, se fueron para Fátima, para despedirse de ella. Ella se llevó de casa, ¿verdad? Toda nuestra vida. ¿Cuántos secretos? Qué depresión más mala pasé yo teniendo a la Virgen allí, en casa. Y me abrían los cajones, vístela, yo no, reza conmigo, yo no sé rezar rosario. Cuántas noches sin sueño, viendo ese perfil de la Dolorosa, con la luz que entraba. De la estación de autobuses, las luces piloto, y de las vías del tren, por la ventana la veía. Cierro los ojos y la veo y la siento viva. Fue junto con ellos mi salvadora. Después de haber vivido esa etapa tan triste en la defunción, llegó un momento de sosiego y de gloria. Llegó un sacerdote que hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo por la hermandad. Con él llegó puerta, llegó casa de hermandad, llegó capilla para la Virgen. Antonio Fernández García Figuera, reciente hermano mayor, anterior a Fernando Barrera, estaba de director en la caja de ahorro de Jerez, de la sucursal de la calle Algarve. Firmábamos préstamos, pedidos, seguidos personales, créditos personales, pedidos de junta, de 25, 50 y 100.000 pesetas. Este servidor que está aquí lo podía porque echaba muchas horas de trabajo y mi mujer tiene una guardería y lo ganábamos bien. Igual que pudimos regalarle a la Virgen de la Junta Mercedes esa saya
color sangre toro, bordada en oro fino, que le dejaron colgar en Alfonso y que costó $500,000 de las antiguas pesetas, de las cuales 250.000 pesetas fuimos los servidores, fruto del trabajo, del esfuerzo y del sudor de mi mujer y mío, y otros 250.000 pesetas de Mercedes. Esos préstamos fueron a hacer el cuchillo que cedía servidumbre de paso de Barwi y de los capuchinos, que se escrituró cediéndolo. La hermandad lo obraba, corría con todos los gastos, pero si la hermandad desaparecía, se revertía a la orden. Esa fue la primera casa. Eso nos abrió la esperanza de poder empezar a trabajar al paso de palio, porque después del desastre de Matriita, de Cortacruz, encarga a Martín un paso, haciéndolo a base de cuotas extraordinarias. El ecónomo era Pepe Sevillano, y su mujer en nuestra escuela, en una de las camareras. En fin, fueron tantas vivencias que mis orígenes fueron en ellos. Pero la Virgen me lo premió y me lo compensó todo, porque de su mano, me pasé por toda la pasarela y el mundo me extrañó. Y ella me vino, hizo que se fijaran los hermanos mayores en mi trabajo, que fueran a verla cuando la Virgen no procesionaba. Nos pusimos un mínimo detrás 5 años para poderla poner en la calle, con el loco de Fray Antonio, que tanto me quería y que tanto daño me hizo, y que después le pidió perdón, porque era el culpable de que yo dé 2 pasos para atrás y dejara a la Virgen de lado. Yo tuve 2 pasos por el bien de la vida. Hoy estoy contando mi vida, porque ella a mí me ha dolido en el alma profundamente, pero como quería su bien, yo di 2 pasos para atrás y me sustituyó un primo mío. Vistiendo yo a la Virgen de la Estrella, se me coló él a darme explicaciones de que él iba a asumir la vestimenta y cuando mi tema se arreglara, yo volvería a hacerlo. No volví a tocar más a la Virgen de la Gloria de mi vida. Lo que soy, se verá. Pero ella quiso que yo me encontrara con un rosario de advocaciones, con una lista interminable de hermanos mayores, de mayordomos, de camareras, que le debo lo que soy hoy en día a ellos. A ellos se los debo. Se los debo a los reporteros gráficos que han inmortalizado mi trabajo. Fotógrafos como Diego Romero, como Juan Romero. Eso que yo recuerde de los antiguos y en la actualidad, pues ni te digo Miguel Ángel, acordado, que todas las banderolas que se pusieron en las calles de la Virgen de la Estrella estaban mis manos. La Virgen de la Estrella solamente había 2 manos, Pepe Soto, y de Pepe Soto no se publicó nada de Fernando Varela. Mi Virgen guapa de la Estrella, a la que siempre me exigía y la que por detrás mía me sacaba mucha falta y se creía que yo era tonto y que yo no me daba cuenta y yo era prudente, pero la belleza de ella podía con el arte mío y era un reto. Cada vez que iba a vestirla era un reto. Me ponía malo, señora, malo me ponía, pero mi amor a perseverar con ella hasta el último instante. No sabía que podía levantar tanta polvareda ni despedida, porque en realidad cuando se decreta o se sabe en plena pandemia que la Virgen se va a coronar, yo dije, mira, la Virgen me va a hacer el último regalo de mi vida, me voy a coronar a la Virgen del Valle. Va a ser el momento mayor retirarme por edad, porque yo ya estaba viviendo el problema y la enfermedad de mi hermano, vamos para mayores, y en fin. Yo he vestido con 40 de fiebre, yo he vestido teniendo a mi hijo en el hospital, estando mi mujer mal con una cardiopatía, Juan con lo suyo, y yo me echaba acá de vestir, pero yo he ido con pesar, muchísimo. Mi hermano antes de morir me decía, háblale tú a la Virgen, dice que es Madre Nuestra, y dile que se compadezca de mí. Me tocó trasladarlo en una ambulancia y me estaba esperando la Virgen del Valle y tuve que llamar. Y me tuvieron que esperar 3 horas para poderla vestir. Cuando llegué a vestirla, caí de rodillas y lloraba más que Jeremías. Hubo que volverlo a ingresar. Volví a hacer un traslado ya desahuciado y me estaba esperando la Virgen de la Estrella. Me tocaba vestir a la Virgen de la Estrella. Llegué tarde. Subí al altar y cuando me agarré sus manos, lloraba como un niño. Siempre me encontré con la misma. Los nombres cambiaban, pero era la Virgen María, la Madre de Dios.
es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. Yo puedo presumir porque tengo el cariño de todos vosotros y de los que se me fueron, lógicamente, mi pensamiento. El día que me llamaste y que me diste la noticia, yo venía roto. Yo venía roto porque hay días de sol, y hay días de lluvia, y hay días tonto nublado, y yo estaba tonto. Yo estaba tonto porque no paraba de recibir llamadas y de quererme hacer ver que algo pasaba. No ha pasado nada. Yo creo que tenía de pequeñas discrepancias, puntos que no he tenido en común, pero a mí esos puntos no me han retirado ni el cariño, ni he perdido la amistad, sino simplemente que hay cosas que no las comparto. Yo tengo mucho carácter, yo tengo una personalidad fuerte, y yo he tenido un mayordomo, que era eso, que era quita vergüenza, y he tenido a Lolo Becerra, que tenía tanto carácter como yo, y que hemos tenido nuestra discrepancia. Pero que yo hoy estoy fuera con muchísima alegría de haber cumplido y de haber sido todo generosidad con ella. He disfrutado muchísimo con su coronación, forma parte de mi historia y yo de la de ella, para los historiadores, los investigadores del día de mañana, que tenga. Sí estaba triste porque ese momento en que yo recibo, cuando me despiden en la puerta, en el cual digo, muy triste porque no he podido hablar con Lolo las cosas que yo tenía que hablar. Sus hijos noté que habían bajado en el saludo, hoy no me ven, se acerca, dos besitos, porque cuando la Virgen se recoge después de la magna, tenemos un enfrentamiento y la Virgen está por testigo, del cual yo me arrepiento profundísimamente, pero lo he hecho está. No estaban ninguno de mis dos mayordomos, estaban los mayordomos nuevos, muy bien preparados, muy bien aleccionados. Me ofrecieron en la puerta, me dieron un abrazo para que yo fuera cada vez que quisiera ver a la Virgen. Dios mío, para mí, imposible, Jesús, que te estoy viendo, imposible, llenó mi vida. Yo no soy falso, yo lo más que tengo, mi manera de ser. Yo estaba dolido porque yo di un paso para atrás, para otro que estaba dentro, es mi hijo, ocupar ese sitio. Qué fracaso el mío, más grande, qué desilusión. Cuando me da un abrazo y digo, aquí ha cambiado de parecer, aquí va a entrar Pablo. Yo ni pregunté qué quiera. Pero bueno, Pablo, no sabemos lo que Dios te ha librado, también. Esas Castillas. Yo cada vez que he sido consultado he sido muy sincero. Pero bueno, la historia es como es y se escribe como se escribe. Si yo hubiese tenido el arropo y el apoyo de una cadena interminable de hermanos mayores, de mis camareras, de sus mayordomos, de las juntas de gobierno, de los periodistas, Andrés, en los medios, prensa escrita y televisión, porque hasta he sido cantado por los poetas. Mi trabajo ha sido cantado por Paqui Durán. Mencionar los pregones, pidiéndome sea el último que deje. Y lo último, el homenaje que me hizo la Hermandad de Mortal y Martín Gómez Moreno, capataz de capataz. Un artista que siempre supo sacarme el alma y lo más íntimo. El único que ha entrado, Lupe Jurado, está por ahí, se ha ido. A la soledad se ha tenido que marchar. ¿Qué? Estaba así, vale, no pasa nada. Ella es testigo, pero está ahí Rosalía, que también lo sabe, la caballería de la tristeza y del descendimiento, que se le apetecía junto con Aurelio Romero y con otros más que eran de visitas diarias a la Virgen, y se cogía vistiéndola, pues era de la casa, el que la lleva, pues le entraba, y allá que cogía su cámara, allá que empezaba a preguntarme, a hablarme de la Virgen y a sacarme hasta la campanilla y el alma, porque yo soy como soy, que soy un vestidor de oración, pero que cuando estoy haciendo el trabajo le digo piropo, le digo guapa, que bien cabe, que bueno luce, eso lo saben mis camareras, las piroqué. Pero que cuando me bajo del paso y de la piana, le digo a ella, ¿qué es? Que ha sido nuestra, que el privilegio es nuestro, pero que ahora ya no es nuestro. Cuando nos bajemos, la que prevalece es ella. Ella tiene la grandeza y él. Nosotros somos algo secundario. Pero en esos momentos es mía y más que mía. Bueno, ¿sí? Eso también se lo he enseñado a mis hijos.
Así que, Edu y Junta de Gobierno, os estoy agradecidísimo por este galardón y perdonad que me haya extendido, pero es que la victoria y el triunfo que representa esa potencia que deriva del pleroma, que eran 4, la plenitud y el orbe que hemos visto en el corazón de Jesús, y que los jesuitas incluyeron a 3, el Jesús, el JHS, Jesucristo, hombre y Salvador. Yo no soy digno de tener, porque esa luz pertenece al Cristo y la vida, pero le agradezco que le haya dado hoy el talento de poderlo servir a él y a su madre. Hoy me ha hecho que me sienta niño y que vuelva a vivir la inocencia que tuve cuando niño. Me he ido cara, me he hecho mayor. De los sitios, los grandes son grandes porque son geniales. Media hora casi hablando sin nada, sin ningún papel. Todo ha sido fruto de la improvisación y por eso yo quiero sacarte nosotros tenemos Salvi, nosotros tenemos el Vía Christi, todos los actos. A lo mejor ha llegado el momento de uno de los actos darle la oportunidad a los vestidores y que nos expliquen su vivencia y su historia. Con lo cual yo pido adelante, ¿vale? Y seguro que me dice que no. Vamos a llamar al hermano mayor y al teniente hermano mayor de nuestra hermandad. Por favor, si son tan amables. Del mismo modo, a nuestro pregonero, si es tan amable. ¿Quién lo va a leer? ¿Tú lo vas a leer? Yo quiero, por favor, María José, te pido encarecidamente, no quería que te acerques, porque eres decana, representante de las camareras. Estuviste con Mercedes auxiliar, que está en el cielo y no la puedo tener aquí, mi primera camarera, junto con la mujer de Castañón de Mena, ministro del Ejército. Y tú sigues permaneciendo fiel a la hermandad. Te he visto pelar muchos lirios y muchas flores al pie, de paso y siempre al servicio del Cristo. Mira, mi mayordomo, Paco Ortegón, con 80 y tantos años, tiene a su mujer en un carrito de ruedas. Fue uno de los que me felicitó llorando y con una alegría inmensa. Y me dijo que aunque como un perro con la lengua mostrando, estaría aquí mismo, Paco, por favor. Y hoy le he recordado el día. Y sé que está aquí presente. Él tenía un campo y sembraba siempre azucena. Y en el mes de mayo se la llevaba a la Virgen y perfumaba con la flor de las flores y su azucena toda la iglesia de Capuchín. Yo tenía costumbre de vestirla de blanco. Y él la llamaba la blanca azucena del mes de mayo. Este es lo que dice Paco Ortegón, que no puede. Con dolor de mi corazón no puedo ir, pues no puedo dejar a mi mujer sola, yo que tanto celebraba este reconocimiento a tan grande artista vestidor. Ya llegó el gran día, la blanca azucena del mes de mayo nunca se olvidó de su niño, el que la engrandeció, y la hizo la señorita de la avenida. Fernando, tú eres grande por la gracia de la esperanza de la... Dicho queda. Y a continuación, Pablo, por favor, recibe un recuerdo del pregón de este año 2025 de mano del teniente hermano mayor de nuestra hermandad, José Luis Aparicio. Y
y entrega el galardón Potencia para un cofrade ejemplar, nuestro hermano mayor, Eduardo Salazar Moreno, a Fernando Barea Fernández. Cofrade ejemplar 2025. Ya se lo he dicho a Fernando lo que para los hermanos de la Viga significa esta potencia para un cofrade ejemplar. Él mismo ha dicho, acaba de decir que no es merecedor de esta potencia, pero estamos seguros todos aquí presentes que sí lo es y merecido. Así que recoge con el cariño que te merece de nuestra hermandad esta potencia para un gran cofrade. ¿Te puedes sentar, Fernando? Va a despedir el acto nuestro hermano mayor, le damos la palabra para darle las gracias a todos ustedes. Solamente recordarle que nuestra próxima cita de hermandad pues el Día de la Virgen, con nuestra misa 8 de septiembre. Y muchas gracias por su asistencia. Cierra el acto nuestro hermano mayor. Buenas noches, voy a ser muy breve. Quiero dar los agradecimientos a todos los que ya han nombrado, a hermanos mayores, principalmente a mi junta de gobierno, que sin ella esto no sería posible. Se nos ha pasado dar la bienvenida y las gracias al jefe de Protección Civil de Jerez. Está aquí nuestro amigo Perdigones y se nos ha pasado, perdona, pero es lo que hay en el directo. Creo que la hermandad ha acertado en el nombramiento del pregonero y del cofrade ejemplar, porque nos lo han demostrado, lo han dejado claro en el día de hoy. Así que tampoco voy a hacer mucho más largo, de verdad. Gracias, Pablo, y gracias, don Fernando, por el día que nos habéis dado en torno a nuestro titular. Sin más, señores, muy buenas noches y muchísimas gracias.